Hola, bienvenidos a esta tercera parte en la que estamos hablando acerca de la embriología y la medicina en China, una historia que aún no nos han contado. Mi nombre, por supuesto, es Camilo Andrés Pinzón Correa. Yo los acompaño desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a esta tercera parte, por supuesto. Espero que les esté gustando todo lo que estamos hablando. Mis direcciones de contacto, por supuesto, en Instagram, en Facebook y un correo electrónico que tenemos, obviamente, para ustedes. Somos un centro médico especializado en, bueno, ofrecemos nuestros servicios médicos y, por supuesto, acompañándolos ustedes desde esta escuela, esta gran escuela que nace hacia el año 2020, que es Renacer, ubicada en Colombia, cual estamos ofreciendo nuestros cursos en medicina tradicional china, algunos virtuales en este momento. Sin embargo, ya tenemos planes de generar para Colombia inicialmente los cursos presenciales. Bueno, y si les ha gustado este trabajo, por supuesto, denle clic a me gusta, suscríbanse al canal y cuando ya se hayan suscrito, colócale campanita para recibir, obviamente, todas las notificaciones. Bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Acupuntura para Niños. Bueno, muy bien. Y la semana pasada habíamos hablado un poco acerca de esto, ¿no? El saco amniótico, el saco vitelino con su polaridad un poco más yin, esa división celular entre yin y yang, entre el ectodermo, el endodermo, sí, que inicialmente se conocía el ectodermo como epiblasto, el endodermo como hipoblasto, y tiene una gran polaridad. Y vamos a hablar un poquito hoy de la formación de órganos, que es bien interesante dentro de la tradición china, de cómo se forma un feto. ¿Listo? Bueno, muy bien, eso lo hablamos la semana pasada. Vamos a ver lo interesante, y es que pues uno tiene que entender las polaridades. Esto es esto, ¿sí? Es como si fuera un huevito. Y definitivamente recordar un poco que todos tenemos una polaridad muy yin, una polaridad muy yang. Nada es totalmente yin y nada es totalmente yang. Es así de sencillo. Ya recordé por qué puse esta diapositiva. Bueno, imagínense en ustedes que a partir de acá, ¿sí? A partir de esas dos capitas que yo tengo inicialmente para formar este ser humano, ¿sí? Se va a formar una tercera capita, ¿sí? Esa tercera capita se llama mesodermo, ¿sí? Entonces, no se queda siendo solamente en una etapa yang y yin, sino que genera algo entre ellos dos, porque meso viene de la palabra en latín, que es, pues, ustedes ya lo sacarán, pero y significa mitad, ¿no? Entonces, meso hace referencia a la mitad. Eso quiere decir que entre el ectodermo y el mesodermo, ese que teníamos inicialmente, que va a formar la parte más yang con el saco amniótico, la parte más yin con el saco vitelino, entre esos dos, entre el sanduchito que nosotros teníamos, o sea, voy a volverme acá, va a formarse una tercera capa. Entre estos dos se va a formar una tercera capa en el sanduchito, ¿sí? Entonces, esa tercera capa se le conoce con el nombre de mesodermo. Ya vamos a ver cómo se forma porque es bien interesante. Es muy interesante. Entonces, miren ustedes lo importante. Es más, esta diapositiva me sirve mucho porque es que hay algo interesante dentro de la teoría taoísta. Y es algo súper importante que también lo habla mucho el doctor Wang Yuji, ¿sí? En sus libros y en sus textos. Y es que si yo quiero comparar, miren que arriba viene lo más yang. Lo yang es lo blanquito, lo yin es lo negrito, y entre ellos hay como una línea que de todas maneras no se pasa. Estos son como, bueno, esto inicialmente se había descrito como los peces, ¿no? El movimiento de peces entre yin y yang, y por eso en muchas culturas lo definen así y lo muestran así. Pero miren que acá pasa como una tercera capa que se mete entre los dos, ¿sí? Que es importante para un proceso que se origina a partir de la tercera semana de gestación, que se llama gastrulación. La gastrulación es el proceso en el cual vamos a tener tres capitas, y a partir de esas tres capas vamos a generar todos los órganos de este bebé que viene en camino. Entonces, ¿dónde ubicaríamos en este símbolo del yin y el yang esa tercera capita? Pues acá. Miren ustedes, ¿sí? Es como esa línea que permite la unión, pero al mismo tiempo la separación, y les da una interrelación tanto al yin como al yang, que es importante. Por eso hablamos
Todo se origina a partir del número uno, pero el número uno origina el 2, el yin y el yang. ¿Sí? Tao, todos somos unidad, generamos el yin y el yang. Miren lo interesante, ¿no? Y a partir del número 2 se forma el número 3. Dice el Tao Te Ching eso. El 1 genera el 2 genera el 3, y del 3 se originan las 10.000 posibilidades. Si yo quiero hablar de ese 3, estaría hablando de esa línea divisoria que yo tengo entre el yin y el yang, que al final y al cabo en un feto se llama mesodermo. Y es que eso es interesante incluso dentro de la teoría, porque ya lo vamos a poner un poco en consideración. ¿A qué hace manifiesto dentro de la teoría clásica, dentro de la embriología? ¿Cómo nosotros podemos ver este desarrollo dentro del yin y el yang? Que es muy, muy interesante. Bueno, para formar entonces este feto, bueno o malo, vamos a necesitar esas 3 capas. Necesitamos de la inteligencia de la naturaleza, y es algo muy, muy interesante porque esas 3 capas están representadas incluso en métodos de diagnóstico dentro de la tradición china, y esos métodos diagnósticos tienen que ver con esto, con la toma del pulso. Entonces uno diría, ¿es que ahí está manifestado el número 3? Claro, ahí está manifestado el número 3, pero ya me voy a devolver porque les quiero mostrar algo que es impresionante, que a mí me llamó la atención cuando yo leí el texto. Los textos que revisé para esta presentación, ya les conté un poquito, Amashosha, bueno, está Wang Yu también, la verdad, está Siva, está Daniel Kion, sí, con su espectacular libro de Sparking the Machine. Bueno, entonces, siempre que nosotros tomamos el pulso, nosotros vemos siempre como 3 niveles de profundidad, uno que es muy superficial, uno intermedio y uno más profundo, ¿vale? Vamos a dejar ahí. Yo lo voy a dejar ahí porque el número 3 está representado incluso en el pulso, pero el pulso tiene algo impresionante que es con esto que acabamos de ver, que son las 3 capas. O sea, el pulso que tiene que ver con la representación ectodérmica, que tiene que ver con el yang, con la representación endodérmica, el verdecito, que tiene que ver con el yin, y con la representación de esta línea en la mitad, que corresponde al número 3, pues muchísimo, muchísimo. Bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Es que es interesante ver cómo es, o sea, qué órganos se van a formar a través de esas 3 capitas ya del sándwich, porque a partir de la 3ª semana se genera esto que se llama gastrulación. Entonces, dice la tradición china a través de este universo. Recuerden que el número 3 también no solamente está representado en el feto, pero es impresionante. Los chinos, sin conocer, es que a mí eran grandes observadores, tanto así que ese número 3 lo veía en la naturaleza y decía, el ser humano es impresionante porque la formación debe ser igual. Entonces, fíjense lo bonito de esto, ¿sí? El número 3 también está representado en la relación que tiene el cielo, hombre y tierra, ¿sí? Nosotros hemos visto el ideograma, ¿sí? Que es muy representativo. En muchas escuelas lo tienen, ¿sí? La representación que tiene el cielo, el hombre y la tierra, el número 3 siempre ahí en la polaridad yin-yang. En la polaridad no, en la manifestación en este universo. Yo tengo el ectodermo, que hace referencia a la parte más alta inicialmente, recuerden ustedes. De ahí, miren lo importante, nosotros hablamos que esto tiene una polaridad muy yang. Si yo lo quiero poner, por ejemplo, en esa pirámide, ¿sí? Los 3 tesoros, recuerden ustedes, los 3 tesoros incluso está presente acá, ¿sí? Que es lo más etéreo, la fuerza que viene del cielo. Lo puedo representar incluso acá, ¿no? Sí, el cielo, el hombre, la tierra incluso. Pero ese Chen pues representa toda una polaridad yang, a diferencia quizá del yin, que es muy material, que representa una polaridad mucho más terrestre, mucho más material. Y eso lo vamos a ver porque es muy interesante. ¿Y qué viene en la mitad? El chi. Fíjense ustedes. Sí, el chi. Entonces, del ectodermo, que es el epiblasto, se van a empezar a generar, y uno de los primeros órganos que se genera es el sistema nervioso central. Ahí está, pero el ectodermo hace referencia a toda la polaridad yang exterior, por ende tenemos pelo, uñas, piel, sistema nervioso central. Es gracias al ectodermo que vamos a formar absolutamente todo. Y esto es bien interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito ya después, porque de esto, el sistema nervioso central, si yo lo quiero asociar en la medicina china, tiene que ver con un meridiano extraordinario que se llama, adivinen ustedes, Tumai, ¿sí?
Dumai es el meridiano vasogobernador. Ya vamos a explicar un poquito por qué se llama así, que tiene una teoría dentro de la embriología que le da toda la razón al por qué Dumai se llama vasogobernador. Bien. El mesodermo, que es esa capita que se nos metió para convertir del 2 al 3, va a formar algo que es muy interesante dentro de la tradición china. Y hablan del tejido que conecta absolutamente todo, ¿sí? Tejido conectivo, músculos que permiten el desplazamiento, el movimiento, va a formar toda una estructura ósea del mesodermo, normalmente, esto es embriología clásica, y para los chinos, obviamente, van a decir, esta capa mesodérmica, que es la tercera que se genera dos sustancias que son muy importantes dentro de la tradición china, y es la sangre y el chi. ¿Sí? Es gracias a la interacción, ojo, acá me voy a devolver, es gracias a la interacción, bueno, me voy a volver un poquito más, no, acá no, acá, ya. Es gracias a la interacción que tiene la energía yang con la energía yin que yo logro generar esa energía que me permite el movimiento en parte, que es una energía que se le denomina, pues no, yo sé que está mal dicho el término energía, pero al final viene siendo el chi. El chi no tiene una correspondencia, nosotros ocasionalmente lo llamamos como energía, pero es un poco más complejo, ¿no? Entonces, el chi tiene esa capacidad de generar ¿qué? Generar movimiento, o sea, esto es un movimiento fisiológico, permite la actividad de todos los órganos, por eso lo ponemos en esta tercera capa. Y por ende también tenemos un tejido que nos permite nutrir todo el organismo, nos permite dar movimiento a los músculos, nos permite a través de los huesos, a través de su médula ósea, generamos sangre. Y tiene una interrelación muy cercana la sangre y el chi, tiene una relación conjunta, pero permite la interconexión de todos lo yang y todo lo yin, al final y al cabo. Entonces, fíjense en ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto entonces? Si yo lo tengo acá en la mitad, pues eso de la mitad es el mesodermo que hace la principal representación en muchos libros de teoría clásica, como el chi. Ahí está. Entonces, este es el famoso número 3. El chi es importante para generar la interconexión entre el yin y el yang, generar la interdependencia, pero más que nada, generar su movimiento y su interacción. Es gracias al chi universal. Y es interesante las teorías de la creación del universo partiendo desde el Big Bang. ¿Qué tiene que ver el Big Bang con esto? Pues todo. ¿Sí? Porque dice la tradición clásica que nosotros nos generamos a través del Big Bang. Y vamos a ver, porque eso es interesante, porque eso es una interrelación entre una cosa que se llama antimateria y materia. Y eso fue lo que generó todo el universo, ¿sí? Lo que conocemos hasta el momento, por supuesto. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la interrelación de esto que se llama chi. Entonces, ahí viene el chi. Ya les voy a decir dónde viene este aspecto de sangre, porque es también, obviamente, interesante. El chi no lo podemos ver, ¿verdad? Por eso en los tres tesoros y la teoría, fíjense que el Shen es algo que yo no veo, pero su gobernabilidad del Shen viene hacia abajo, gobierna el Chi, gobierna el Yin. El Yin lo que le da sustento material a estos dos aspectos, el Yin es lo más material, si yo hablo del cuerpo humano, es la estructura corporal, ¿sí? El Shen es la mente. Al final y al cabo, el Shen gobierna la estructura material. Por eso los trastornos emocionales son importantes dentro de la tradición china. Pero también entender un poco que la materia tiene una implicación sobre el Shen y definitivamente lo es así. Entonces el Chi viene como en la mitad, fíjense en ustedes. Porque es que el Shin tiene mucho aspecto de Shen, porque definitivamente, o sea, tiene mucho aspecto compartido, porque comparte ese aspecto de Shen porque es bastante invisible, yo no puedo ver, pero sí veo continuamente las manifestaciones a través de la materia. Por eso el chi lo ponemos ahí como en la mitad, en la teoría de los tres tesoros. Una teoría que quizá ustedes lo pasaron rápido, pero que son de las teorías más importantes que existe. Bien, y el endodermo, que representa el hipoblasto, que representa toda la energía yin, ¿sí? La oscuridad, es lo que va a empezar a formar la mayor cantidad de órganos, glándulas internas, que producen secreciones, que me lleva a generar procesos digestivos y demás cosas. Entonces, fíjense en que anatómicamente yo puedo, por eso,
Yo digo, ¿qué es lo que está afuera? Lo que está afuera, sí. Bueno, esto ustedes el endodermo y lo vamos a relacionar muy bien porque el endodermo, si este se relaciona mucho con Dumai, vamos a ver la manera con que otro meridiano extraordinario se puede estar relacionando. Obviamente el endodermo, que tiene una función de nutrición muy importante para el cuerpo porque tiene que ver con las funciones digestivas. Bueno, ¿por qué no lo hablamos de una vez? Renmai, ¿sí? El vaso de concepción, ¿sí? Se llama Renmai y ya lo vimos que tiene una polaridad muy yin, porque es que el Renmai compone, y no nos digamos mentiras, es el mar de los meridianos yin. El Dumai es el mar de los meridianos yang y por eso se conoce también, miren desde dónde viene su origen, desde las energías yang y desde las energías yin. Por eso son unos meridianos supremamente importantes para manejar dentro de los 8 vasos maravillosos. Y entre ellos obviamente viene el mesodermo, formando todo esto que es el tejido conectivo. El chi no puede vivir sin la sangre porque la sangre es el vehículo material del chi, ¿sí? Y la sangre lo que hace es conducir el chi al final y al cabo. El chi lo que hace es desplazar sangre, la sangre conduce el chi para que llegue a todo el cuerpo. Y es de esa manera que permitimos el funcionamiento normal de un ser humano, ¿sí? Es gracias a esa capa mesodérmica. Y definitivamente muchas investigaciones en acupuntura han determinado el efecto que tiene la acupuntura sobre el tejido conectivo, que es muy, muy, muy importante. Bueno, para mí, pues ha sido un gusto acompañarlos. Yo voy a dejar aquí, espero que estén aprendiendo mucho la relación embriológica, el número 3, lo que decían ellos, lo que representaba en la cultura, lo que representaba en el ambiente, pero miren, ahora se está representando mucho, obviamente en esto que es la formación de los fetos, por supuesto. Bien, y bueno, si les ha gustado, no se les olvide suscribirse a este canal, darle like y obviamente recomendar mi trabajo. Es de esa manera que siento el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, estén donde estén. Un gran abrazo para todos ustedes y no se les olvide, si están interesados en tomar algún curso con nosotros, que continuamente los estamos abriendo para el mundo entero, bienvenidos por supuesto, ¿sí? Esperamos sus correos o me escriben por Instagram o por Facebook y ahí estaremos atendiendo sus preguntas y demás. Bueno, un gran abrazo para todos desde Bogotá, Colombia. Espero que les esté gustando y bueno, nos vemos la otra semana, por supuesto. Chao, chao, que estén bien.